Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Asamblea Ciudadana Virtual denominada Vacancia de la Alcaldesa Cristina Nina, dirigido a todos los vecinos de San Juan de Miraflores. En esta oportunidad les saluda Michael Paredes, quien actuará como moderador de la reunión. Las reglas generales son las siguientes. El ingreso de los participantes puede darse en cualquier momento de la reunión. Los participantes deben permanecer con sus micrófonos apagados. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden formularla a través del chat del Zoom por escrito para poder trasladárselas posteriormente a cualquiera de los panelistas que vayan a intervenir. Se solicita el máximo respeto tanto a los panelistas, al moderador, como al resto de participantes de este grupo. En caso de faltar a alguna de las reglas básicas que estoy enunciando, serán retirados inmediatamente de este foro. Quiero agradecer la oportunidad que nos brinda en este caso a la sociedad civil organizada de San Juan de Miraflores, quienes son los que impulsan el proceso de vacancia por la causal de restricciones a la contratación en contra de la actual alcaldesa, María Cristina Nina Garnica. Pues bien, sin más, vamos a dar inicio a esta asamblea y en primer término tenemos la exposición de don Gregorio Contreras, vecino de San Juan de Miraflores y representante de la sociedad civil de este distrito, quien es uno de los principales promotores de esta solicitud de vacancia. Le damos la palabra por el término de 10 minutos. Adelante, don Gregorio. Si puede prender su micrófono. Gracias. Correcto. A cada uno de ustedes el saludo cordial. Aquí en San Juan de Miraflores, bueno, estamos bastante preocupados por la situación que atraviesa nuestro distrito. En realidad los problemas son diversos, pero lo que ahora nos convoca es el tema de la vacancia y esto está relacionado al servicio de residuos sólidos, como la municipalidad, tercerizando este servicio, es que contrata una empresa que llega con esta gestión y esta es la que nosotros consideramos que ha dañado la economía del distrito. Igualmente, lo que ha puesto en evidencia de que hay grandes indicios de que no son nada claros y que han afectado los intereses de la economía del distrito de San Juan de Miraflores. Los problemas son diversos. Toda persona que estamos en San Juan de Miraflores y también los visitantes, bastará solamente con pasar por la Avenida Los Héroes se darán cuenta de muchos problemas, ¿no? Los problemas de inseguridad ciudadana es tremendamente lamentable. Sé que es en todo Lima, pero se acentúa mucho más en San Juan de Miraflores, a tal punto de que no hay día de que los noticieros a nivel de todo Lima y seguramente nacional cubren noticias de este tipo. Un hecho lamentable es lo que ha ocurrido, por ejemplo, el día de ayer. Un ciudadano trató de defender y terminó siendo asesinado por un delincuente. Y lo peor de todo es de que la municipalidad no tiene una acción clara por servicios que el ciudadano paga. Las cámaras que pasan de 100 en San Juan de Miraflores no funcionan. La respuesta de los serenazgos es realmente preocupante y casi nula. Entonces los ciudadanos estamos a merced de la inseguridad ciudadana que es notoria en el país por la situación también que pasamos, pero es mucho más en el distrito. Un grupo de ciudadanos que siempre estamos inmersos en la problemática del distrito es que nos hemos preocupado las razones de este problema. Una de las razones tiene que ver con esta tercerización de la basura. Una gran parte del presupuesto se direcciona a este servicio.
En estos 2 años, solamente en tercerización, se está pagando alrededor de 37 millones de soles. Dinero que se llevan las empresas privadas por el servicio de recojo de basura. Y a esto, por supuesto, hay que añadirle y hay que ponerle acento de que el servicio tampoco es eficiente. En varios sectores del distrito siguen habiendo problemas de este tipo. Si a este monto le sumamos por el mismo concepto de recojo de basura desde la propia municipalidad, estaríamos hablando cerca de 60 millones de soles o alrededor de esta para cubrir solamente esta necesidad de este servicio. Comprenderán entonces que esa es una de las razones por la cual el presupuesto de la municipalidad para poder invertir en proyectos de desarrollo del distrito es bastante escaso. Otro de los grandes problemas que tiene el distrito y por la cual se encuentra en esta situación es que los funcionarios que llegan tienen antecedentes bastante complicados. Y si a eso le sumamos de que son funcionarios que no son del distrito y no conocen el distrito, es otro indicador por la cual nos encontramos en esta situación. Por otro lado, también tenemos a la señorita alcaldesa que lo que ha tratado de priorizar es, no sabemos si es porque trata de encontrar una mejor gestión en sus funcionarios o de repente algunos otros intereses que solo ella podría explicar. ¿Por qué es que constantemente cambia de funcionarios? Esto complica mucho más la gestión en San Juan de Miraflores, porque comprenderán de que si hay funcionarios que se están tratando de identificar con el distrito con sus problemas, si es cesado y vienen otros que no conocen, pues causa estos problemas nuevamente a los distritos. Esta evaluación lo hemos hecho un conjunto de vecinos y hemos tratado de encontrar explicaciones por qué pagan tanto, la más alta en toda la historia de San Juan de Miraflores, en lo que es el servicio de residuos sólidos. A partir de este momento es que nosotros hemos hecho una investigación seria, con mucha responsabilidad. ¿Por qué el distrito, en primer lugar, cambió de empresarios cuando llegó la señorita Nina a ser alcaldesa? Y por otro lado, ¿por qué la empresa que tenía contratos vigentes es que había sido apartado? Y comenzamos a buscar también algunas explicaciones por qué costaba mucho más que la empresa que rescindió el contrato porque la gestión de la alcaldesa no quiso atenderlos. Y nos hemos encontrado con grandes sorpresas. Todo esto fue puesto en conocimiento del conjunto de vecinos que estamos impulsando y luego de hacer un trabajo bastante responsable, tomamos la decisión de pedir la vacancia de la alcaldesa ante el Jurado Nacional de Elecciones porque consideramos que existen los 3 elementos importantes por los cuales ella tendría que ser evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y nos encontramos en ese proceso. Pero adicionalmente a eso también quiero señalar a los vecinos que nos ven en estos momentos y seguramente después, no encontramos explicaciones por qué, por ejemplo, en épocas de la pandemia, a pesar de que los funcionarios no están atendiendo como deberían ser, es que la alcaldesa también ha cambiado funcionarios en esta época, cuando ellos mismos
mencionan de que la municipalidad no puede atender determinadas gerencias por la situación en que nos encontramos. No existe, hay una coherencia. En una época tan difícil se tenga que estar cambiando, no una, sino varios funcionarios. No existe una explicación lógica en este sentido. Nosotros, como ciudadanos de San Juan de Miraflores, estamos totalmente convencidos que no somos ciudadanos de segunda categoría. Y por eso es que nos ha marcado tremendamente lo que aconteció en el verano de 2019. Buscamos explicaciones por qué es que convivimos más de 2 meses con montañas de basura por todas las avenidas principales y también, por supuesto, las laterales y colaterales. Y nos hemos encontrado con la sorpresa que esto se inicia porque simple y llanamente la alcaldesa y los funcionarios responsables para esta no quisieron nunca tratar con las empresas que habían contratado desde el año anterior y que sus contratos se vencían en junio del 2019. No entendemos, no comprendemos, tampoco nos dan una explicación por qué una persona que es docente de carrera, por qué los funcionarios que también tienen experiencia y han estado desde enero de 2019, nunca quisieron tratar ni conversar, a pesar de las cartas notariales, con los empresarios que tenían contratos vigentes. Ellos, como era lógico, resolvieron los contratos, trataron de conversar, ingresaron las cartas notariales y así tuvieron respuesta de ningún funcionario ni de la alcaldesa. Es así como esta empresa se retira y aparece otra. Otra que comienza con la gestión de la señora Nina y que, por supuesto, después de toda esta investigación, lo que hemos hecho es, en primer lugar, evaluarla y pedir la vacancia a través del Jurado Nacional de Elecciones a la municipalidad. Estos hechos ya es de público conocimiento, pero sí también es necesario que la opinión pública conozca dos particularidades aquí. En primer lugar, la gestión de la alcaldesa se resiste a cumplir con las normas y las reglas que tienen el procedimiento de vacancia. Esta sesión de reconsideración debió darse entre febrero y marzo. Ella se aprovechó del tema de la pandemia para trasladarla hasta la fecha fines de julio. Y para eso utilizó su poder político para que a través de secretario general pudiera trasladar una vacancia que estaba programada para la fecha que señalé. Y la otra es que hasta el momento, a pesar de los pedidos del Jurado Nacional de Elecciones, la alcaldesa no eleva el expediente y ni tampoco tiene el acta de la última sesión de consejo que ella debería elevar al Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, nosotros estamos bastante confiados y además seguros de las acciones que debemos tomar en cada uno de estos pasos. Sabemos de que nuestra situación es bastante precaria porque cada uno de estos pasos también genera una serie de gastos, pero gracias a la voluntad y la unión y la colaboración de los integrantes y algunos otros vecinos más, seguimos este proceso para demostrar de que las cosas no se han hecho bien y además también hay algunas cosas que los administradores de la justicia tienen que encargarse de resolver algunos asuntos que han chocado con el interés de San Juan de Miraflores. Lo que más nos duele y nos marca es haber vivido nosotros estos 2 meses en un ambiente
bastante complicado, una contaminación de todo el distrito que no vamos a olvidarlo nunca. Y lo que queremos demostrar es que el tema de desabastecimiento muchas veces es una excusa para direccionar y hacer contrataciones directas a empresas que no hacen bien su trabajo y que además resultan siendo mucho más caras. Por eso es que nosotros hemos tomado la decisión en un acuerdo, en una conversación, y hemos determinado que la defensa ante el Jurado Nacional de Elecciones tenga que hacerlo el doctor Luis Pastor, y estamos totalmente confiados de que el trabajo que hemos hecho ha sido responsable, serio, y dejamos a él en sus manos para que nos represente y pueda argumentar ante el Jurado Nacional de Elecciones la vacancia de la alcaldesa María Cristina Nina Garnica. Gracias por estar con nosotros, doctor Pastor, y esperamos que la ciudadanía no se deje sorprender por tergiversaciones y trolls que tratan de confundir una situación. Tenemos un historial, los que estamos detrás de esto, de tener las manos limpias, y también no es una cuestión nueva nuestra participación. Siempre estamos pendientes por nuestro hogar. Para muchos, el hogar no es el lugar donde vivimos con nuestra familia. El hogar donde nosotros también lo consideramos como tal es San Juan de Miraflores, y queremos que se respete a San Juan de Miraflores. Todos los funcionarios que han venido aquí a recibir un ingreso económico tengan presente que habemos ciudadanos, y no somos pocos, sino que la pandemia muchas veces nos tiene un poco aislados, que trataremos de hacer defender nuestros derechos como se debe. Así es que, bienvenido, doctor, dejamos en sus manos. Michael, gracias también por apoyarnos en esto, y por supuesto el reconocimiento inmenso a cada una de las personas que trabajan conjuntamente con este humilde servidor, que somos muchas personas detrás de esta petición de vacancia. Muchas gracias. Agradecemos a Gregorio Contreras por su exposición. Pues bien, ahora para tratar el aspecto jurídico de la solicitud de vacancia por la causal de restricciones a la contratación, le vamos a dar la palabra al destacado especialista en cuestiones municipales, al doctor Luis Pastor Iturrizaga. Adelante, doctor. Ok, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos de este importante distrito, esta ciudad de San Juan de Miraflores. Así como es un fenómeno social profundizado en los últimos 20 años, el tema de la corrupción, ya no como hecho aislado, sino como un fenómeno social, así como la corrupción es un fenómeno social, hoy también la participación de los vecinos, las iniciativas ciudadanas, el interés de vecinos como Sósimo y como todos los que están participando el día de hoy, también ya es un fenómeno social. O sea, ya es un fenómeno social también de que las personas ya no solamente estén viendo la problemática de su hogar, sino también de su ciudad, sino también de su país. Es en ese sentido de que este proceso de vacancia cobra una gran importancia y un gran interés. En buena cuenta, lo que se busca es que crezca esa conciencia cívica, que en todo este proceso de vacancia, que no solo es jurídico, sino es fundamentalmente ciudadano, se conozca estas instituciones jurídicas llamadas el desabastecimiento inminente, las sesiones de consejo, los acuerdos de consejo, cómo funciona nuestra municipalidad, porque la municipalidad como tal es nuestra, ¿cierto? No es del que ganó ese administrador de turno que está 4 años, es nuestra, ¿no? Entonces, a través de estos procesos, uno va conociendo cómo funciona su institución, y de esa manera, habiendo personas más cívicas, entonces van a mejorar los servicios públicos, va a mejorar la municipalidad. Ese es yo considero el gran logro de este fenómeno social, ¿sí? Entonces, yo no puedo pasar por alto ese aspecto, y es por eso que en esta nueva ocasión
6 años después de la gesta promovida también por Zósimo Contreras, Zósimo Guillermo Contreras, por el colectivo de ecología y medio ambiente de San Juan de Miraflores, por los vecinos que participaron también en esa ocasión, que participan en esta iniciativa ciudadana y en diversas iniciativas ciudadanas. Nuevamente nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Recuerden que hace 6 años hubo también una experiencia muy interesante promovida por Zósimo y que tuvo como consecuencia la vacancia en esa ocasión del señor Ocampo, ¿no? A raíz de ese restaurante, el Rinconcito Municipal, que a vista y paciencia de todos se desarrollaba en la misma municipalidad, ¿no? Entonces, nuevamente, y siempre, bueno, Zósimo siempre me convoca en el segundo tiempo, ¿no? Ya el primer tiempo fue en el consejo, ahora estamos a nivel del jurado. En este segundo tiempo, ¿no? Así como Paolo Guerrero, disculpe que me reviste cohetes, ¿no? Ahora ya entramos a reforzar este gran avance ya iniciado por Zósimo y también por el colega Ricardo Vázquez, que fue quien sustentó en las diversas, en la primera etapa, ¿no? De este proceso de vacancia. Entonces, con ese antecedente, yo procedo ahora a explicar, ¿eh? A explicar de una manera muy clara y precisa y sencilla para que todos entiendan, esta situación mediante la cual la autoridad de turno que es elegida para prestar los servicios públicos y principalmente el servicio público que es de exclusividad de la municipalidad, ¿no? Las municipalidades dan servicio público, para eso se crearon. Todas las entidades del Estado se han creado para dar servicio público, pero las municipalidades tienen un servicio exclusivo, que es responsabilidad directa de la municipalidad, que es la limpieza pública. Entonces, este es un hecho por el cual el servicio de limpieza pública, que es un servicio, vale la redundancia, como consecuencia de la necesidad de la salubridad y del medio ambiente. Entonces, este es un caso por el cual de la necesidad de limpieza se hace un negocio. O sea, de la necesidad principal de tener las calles limpias, los hogares, de esa necesidad se utiliza para hacer un negocio de naturaleza privada. Y eso es justamente lo que está sucediendo. Y es por eso que nos interesa el tema. ¿Por qué razón? Porque la limpieza pública se financia no con transferencias del gobierno nacional, regional, provincial. La limpieza pública se financia con los tributos directos de los vecinos de San Juan de Miraflores. O sea, en buen castellano, estamos hablando que este habría sido o es un negocio privado creado por la alcaldesa y la empresa de Corrín, pero utilizando nuestros tributos directos, que son el resultado de nuestro trabajo. Nosotros, de nuestro trabajo diario, mensual, le damos un porcentaje para el pago de la limpieza pública de los tributos, para que nos lo devuelvan con limpieza pública de alta calidad, de calidad. Sin embargo, estos tributos se habían utilizado a través de un mecanismo por el cual se hace un negocio. Coincidencia, esto solo es una coincidencia, por cierto, que quien estaría involucrado en esto, además de la alcaldesa, es la empresa de Corrín. Miren qué coincidencia de la vida. Actualmente también hay un proceso de vacancia. Va a haber audiencia, por cierto, en el Jurado Nacional, en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el otro San Juan, y también se refiere a una causal de vacancia por restricción a la contratación entre el alcalde actual y la empresa Ecorrin. O sea, hay una coincidencia y las coincidencias obviamente expresan también una continuidad, ¿cierto? Lo que yo hago en un lugar, lo hago en el otro, ¿no? Entonces, eso, si yo soy una persona que lucha contra la corrupción en un lugar, lo hago en todo lugar, ¿no? O sea, uno no puede ser, aquí soy anticorrupción, allá soy semi-anticorrupción y más allá no, soy corrupción. O sea, las empresas también tienen sus modalidades, sus características, y eso también estaría sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo así se está haciendo un negocio privado de la necesidad pública de la limpieza pública?
de la siguiente manera. Hay una institución jurídica llamada el desabastecimiento inminente, ¿no? Parece que la ley le da este nombre, un nombre medio raro, ¿no? Pero ¿qué significa el desabastecimiento inminente? Significa que cuando es imposible realizar un proceso de selección. ¿Qué es un proceso de selección? Es un procedimiento mediante el cual la entidad pública va a comprar un bien o un servicio, o va a contratar un servicio, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos hablando del servicio de la limpieza pública, la tercerización del servicio de limpieza pública. Significa que la municipalidad no va a prestar el servicio con sus propios trabajadores y sus máquinas, sino ha tomado la decisión política de que sea a través de empresas terceras. Esa es la tendencia en casi todo Lima y Callao, que la limpieza pública se haga a través de empresas, porque también está demostrado que hay más garantía del recojo de los residuos sólidos. Hay un mejor manejo. Ellos vienen con sus máquinas, su personal, ¿no? Antes, cuando lo hacían las municipalidades, se malograban las máquinas de manera extraña, a veces hasta los trabajadores hacían reciclaje, y entonces nosotros pagábamos nuestros tributos, y que resulta que las calles siempre estaban sucias, ¿no? Bueno, entonces acá se hace a través de la tercerización. O sea, el desabastecimiento inminente es un nombrecito que significa, en otras palabras, exoneración de proceso de selección. O sea, a través del desabastecimiento inminente ya no hay proceso de selección, ya no hay concurso un concurso del servicio para contratar entre varios postores al mejor postor. Y este concurso, que debe ser público, con participación de las entidades fiscalizadoras, las entidades controladoras, ya no hay ese control. Esta decisión de quién es la empresa va a ser exclusivamente de la municipalidad, a través obviamente de la decisión política, la decisión del alcalde, ¿no? Obviamente a través de la gerencia de administración, de la subgerencia de logística, etcétera. Pero como todos ya sabemos, como no va a haber concurso, como no va a haber postores, como no va a intervenir la Contraloría, entonces es el alcalde el que dice, esta es la empresa que va a prestar el servicio. Entonces, ¿quién aprueba el desabastecimiento inminente? Lo aprueba el Consejo Municipal. La ley dice, aprobado el desabastecimiento inminente, se sanciona a los responsables, porque obviamente un desabastecimiento inminente no debería suceder, porque se sobreentiende que las unidades orgánicas de cada municipalidad tienen sus áreas que hacen los contratos por un determinado lapso de tiempo, y 2, 3 meses antes de que culmine el contrato, ya se está iniciando el procedimiento de selección para seguir eligiendo al mejor, o tal vez ratificando el que está actualmente. Ese es el debido procedimiento por el cual son empresas que ganan concursos. Pero a través del desabastecimiento inminente ya no hay concurso, vuelvo a repetir y reiterar, sino ya es la designación, la decisión del titular del pliego o el alcalde a través de sus áreas correspondientes, de los funcionarios que él designó. Ya no hay un control antes de la toma de decisión. El control vendrá después. Justamente esta es su parte del control, este proceso de vacancia. En consecuencia, nuestra tesis es que la alcaldesa, la señora Nina, concertó voluntades con la empresa Ecorim y a través también, por qué no decirlo, de sus principales funcionarios, a fin de que se configure una situación de desabastecimiento inminente. En este caso, es un caso muy peculiar, no se trataba de un contrato que estaba a punto de fenecer, y por lo cual, obviamente, como no se hizo el contrato, ya no hay tiempo para hacer el contrato, no hay tiempo para hacer el proceso de selección, y en consecuencia hay que declarar el desabastecimiento, o sea, hay que declarar, en otras palabras, la exoneración para darle el poder al alcalde para que él decida, porque supuestamente va a decidir lo mejor que le conviene a esta ciudad, a la ciudad de San Juan de Miraflores. Entonces, en este caso de exoneración no se refiere a una inminente culminación de contrato. No, este es otro caso. En este caso había un contrato vigente. El problema no era la vigencia del contrato, sino era la existencia de una deuda que le tenía la municipalidad de San Juan de Miraflores
con la empresa de limpieza pública o con las empresas de limpieza pública que estaban brindando el servicio de la limpieza pública. ¿Cuál era el problema? El problema era de una deuda, ¿correcto? Entonces, aquel problema no es de la calidad del servicio de la limpieza pública de la empresa tercera. Ese no era el problema. El problema no era de la falta de recursos en la municipalidad para negociar y coordinar esa deuda, en todo caso, y de esa manera pueda seguir el servicio de manera normal y continua. Acá de lo que se trataba era de eso. Sin embargo, nuestra tesis, tal como lo acreditamos, con la documentación correspondiente, es que desde la alcaldía se configuró una situación de tal naturaleza de que, por la cual la empresa que estaba prestando servicios, ellos tengan la convicción de que nunca se les va a pagar, de que se les va a hacer un perro muerto. Y en consecuencia, como todos sabemos, un solo día de prestación del servicio de la limpieza pública sin el pago correspondiente es una suma diariamente de miles y miles de soles por la cantidad de residuos sólidos que se recolectan. Entonces, allí se generan cada día para la empresa, una cosa es la deuda de la municipalidad con la empresa, pero además de ello, otra cosa es la deuda de la empresa tercera que presta el servicio, ¿con quiénes? Con los trabajadores, con sus propios proveedores y con sus activos fijos, o sea, con sus máquinas, con sus camiones, etcétera. Entonces, cada día que no se le paga a la empresa, su deuda cada vez mayor. Y si esta empresa tiene la convicción de que va a haber el perro muerto, utilizando un lenguaje popular para que todos nos entendamos, ¿no? Que significa la convicción de que a tal persona que le di un préstamo o que le di un servicio, yo ya tengo la convicción que esa persona no me va a pagar. Y en consecuencia me está empujando a que yo como empresa, como tercero, resuelva el contrato y me retire y comience mis acciones para lograr cobrar lo que me deben. Pero ya no puedo seguir prestando el servicio porque cada vez mi situación empresarial se pone peor y puedo llegar a la situación inclusive de una quiebra. En consecuencia, las empresas toman medidas frente a estas situaciones de externalidad, pero no es una externalidad involuntaria, sino es una externalidad premeditada y preparada con mucha anticipación. Esa es nuestra tesis, con mucha anticipación. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Segunda etapa. La alcaldesa tenía conocimiento de que había una deuda antes de que empiece la gestión o cuando empezó la gestión, porque ella fue elegida en octubre del año 2018 para que empiece su mandato en enero del 2019. Y la empresa justamente renuncia y se van en enero del 2019. Entonces, la pregunta es, ¿la alcaldesa tenía conocimiento de ello? ¿Qué fue lo que sucedió días antes o semanas y meses antes que termine el 2018 en la gestión del anterior alcalde? ¿Y qué fue lo que sucedió en los primeros días del año 2019 que ella empezaba su mandato? Podría ser la situación de que ella tal vez desconocía la situación, ¿cierto? Pero eso no es así. La señora alcaldesa en el periodo anterior había sido regidora de la municipalidad. Y es más, no solo regidora, sino integrante de la Comisión de Administración y Presupuesto de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Y por lo tanto, ella tenía conocimiento de la relación contractual entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores y esta empresa que estaba prestando servicios hasta fines del 2018 e inicios del 2019, cuando ella ya era alcaldesa. Pero no solamente sabía eso como integrante de la Comisión de Administración. Adicionalmente, ella es elegida en octubre del 2018 alcaldesa y por lo tanto se conforma la Comisión de Transferencia. En estas comisiones de transferencia, justamente en esta comisión de transferencia, de acuerdo a la modificación de la ley de transferencia, ¿no? Ahora hay un debido procedimiento para la transferencia. Y de tal manera que la transferencia se inicia inclusive antes de las elecciones.
El gobierno saliente en el mes de julio ya publica a la Contraloría en qué estado se encuentra la municipalidad. Miren, antes de las elecciones. Luego de las elecciones, en el mes de octubre justamente, se hace la segundo acto de transferencia nuevamente a la Contraloría, pero ya con un nuevo alcalde. Y ya con el nuevo alcalde electo, entramos ya a la tercera etapa. Y en esta tercera etapa, justamente tenemos un anexo de los formularios de la transferencia, en la cual dice con claridad deudas existentes. ¿Cuáles son las deudas existentes al mes de octubre, noviembre y diciembre? Con claridad y con precisión. Ahora la ley de transferencia exige que se precise cuáles son las deudas y con cuáles son las empresas. Y en consecuencia, la señora Nina ya tenía conocimiento de esa deuda. Y por lo tanto, lo primero que tenía que haber hecho en el primer día útil de su gestión fue justamente atender uno de los principales problemas, el principal problema, el principal servicio público municipal. ¿Cuál es el principal servicio público municipal? La limpieza pública, responsabilidad exclusiva del municipio distrital. No interviene ni el provincial ni el gobierno nacional. Es competencia exclusiva. Y por lo tanto, un alcalde nuevo, obviamente, sabe ese tema, pero un alcalde que ya ha sido 4 años regidor, miembro de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Administración, donde ahí se determina a cuánto asciende el presupuesto municipal para la limpieza pública, y donde se sabe muy bien que es a través de una empresa tercera. Entonces, ella ya tenía conocimiento de causa, y no solamente eso, sino también a través de la Comisión de Transferencia. Y por esa razón, tal vez, por lo que conocía tan bien la administración pública, intuyo que fue uno de los motivos por cual obtuvo la victoria electoral. Entonces ya estábamos hablando de una alcaldesa con conocimiento de causa, con experiencia, bueno, que no sepa todo, pero al menos sabe lo más importante, que el servicio público más importante es la limpieza pública. Sin embargo, al inicio de su gestión, ¿qué fue lo que hizo? O mejor dicho, lo que no hizo. Lo que no hizo justamente fue designar funcionarios que son justamente los que deben encargarse de estas áreas, de los ámbitos vinculados tanto a la limpieza pública como a la contratación de bienes y servicios. Los mantuvo de manera, o sea, no designó funcionarios a ese nivel, pero además de ello, omitió reunirse con esta empresa de limpieza pública, a la empresa a la cual le debía, para negociar y para coordinar el pago, sea fraccionado o a través de cualquiera de las modalidades. Sin embargo, eso no hizo. Fue una omisión, pero no fue una omisión como consecuencia de un error o de un olvido. Fue una omisión concertada, coordinada, con sus diversos funcionarios y ya con el aviso previo a esta empresa que luego iba a aparecer en escena. Nos estamos refiriendo a Icorrin. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y de tal manera que empujó a esta empresa a que presente su renuncia. Aquí tenemos que aplicar el sentido común, como lo está haciendo el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional, hay un término llamado la sana crítica, ¿no? La sana crítica significa que obviamente nunca va a haber un documento en la cual la alcaldesa y Icorrin levantan un acta y nos ponemos de acuerdo para sacar del escenario a la otra empresa, ¿no? Segovia creo que se llama, ¿cierto? No, nunca va a haber eso, pero se tienen que observar actos continuos y diversos que nos lleguen a la convicción de que ha sucedido algo de esta naturaleza. El sentido común nos dice lo siguiente: si yo debo a una determinada empresa un monto X, pero bueno, subjetivamente, aunque no debería ser así, subjetivamente, ya no quiero contar con esta empresa porque hay otra que he conocido y va a brindar un mejor servicio. Entonces, ¿qué es lo que un alcalde debería hacer para que no incurra en conflicto de intereses? Esperar, negociar las deudas y esperar que culmine su contrato. Y antes de que termine el contrato, convocar un concurso público.
porque consideraría de que hay empresas con mejor calidad del servicio. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Designó y decidió por una empresa llamada Ecorrin, y la pregunta es, ¿Ecorrin cobra más o cobra menos que la empresa anterior? Si yo contrato a una empresa, le estoy debiendo a la empresa X en plena vigencia de su contrato. Si yo estoy con ese contrato y le debo X monto y tengo que pagarle X cantidad mensual, pero lo saco del mercado, se sobreentiende que la empresa que voy a contratar ahora, a la que le eché ojo o con la que concerté, la mensualidad va a ser menor, ¿cierto? Sentido común. Sin embargo, eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió fue, contrató otra empresa y cuya mensualidad es una suma superior a la mensualidad que se le pagaba a la anterior. Entonces, en otras palabras, yo corto un contrato, concerto un desabastecimiento inminente. ¿Para qué? Para contratar a otra empresa que me va a pagar, que me va a cobrar más todavía. No existe razonabilidad entonces. Entonces ahí existe una determinada intención. Claro está, a la empresa que se le debe, a la empresa que se le debe no solamente se le va a pagar la mensualidad, ¿cierto?, del servicio que da, sino también la deuda preexistente. Ese es el sentido común. Y esa es la obligación, en todo caso, que tiene toda municipalidad frente a un tercero que brinda un servicio público. Porque finalmente esos recursos salen de los vecinos. Finalmente esos recursos salen del vecino. Sin embargo, con esa empresa que ya encontré en la municipalidad, aparentemente no existiría un incentivo para la autoridad de turno, pero sí existiría un incentivo para la autoridad de turno si contrata a otra empresa decidida a dedo, sin proceso de selección. Entonces, eso es justamente lo que sucedió en el distrito de San Juan de Miraflores. Se utilizó la necesidad de la limpieza pública para un determinado negocio privado. Esta empresa no solamente cobra más, sino que inclusive, luego de la investigación muy importante y muy profesional realizada por Sósimo Gregorio Contreras, se ha determinado de que tiene muchas insuficiencias, ¿no? Porque obviamente la contratación de una empresa de un tercero incluye una serie de protocolos y de prerequisitos, de inscripciones en el sector correspondiente. Y en este caso, de acuerdo a la información que nosotros tenemos y hemos presentado a la instancia correspondiente, no cumplen con muchos prerequisitos. La alcaldesa dice que sí, pero obviamente no los acredita. Entonces no basta decir, en el caso nuestro, nosotros decimos que ha cometido muchas irregularidades, existen insuficiencias en los protocolos de esta empresa y lo estamos acreditando, porque todo lo que uno afirma debe acreditarlo para que tenga veracidad y certeza. Sin embargo, la alcaldesa, que es a quien le corresponde, porque ella es la que está en el poder, ella es la que tiene la información, hasta la fecha no ha cumplido con informar, adjuntar los instrumentos públicos correspondientes que acrediten de que esa empresa, Ecorrin, cumple con todos los prerequisitos. Por algo entendemos, eso es un indicio razonable para nosotros, el motivo por el cual se viene dilatando este proceso de vacancia que se inició aproximadamente el mes de septiembre del año 2019, septiembre, octubre, pero creo el año 2019 ya estamos cumpliendo un año de un proceso de vacancia. En el mes de julio se realizó la última audiencia pública por el recurso de reconsideración y miren, ya han transcurrido aproximadamente 3 meses. Se demoraron muchísimo tiempo para notificar el acuerdo de consejo que rechazaba la vacancia, que la ley de procedimiento administrativo señala que debe ser solo 8 días hábiles. Ellos lo hicieron prácticamente después de un mes. Y a pesar de eso, inmediatamente se presentó el recurso de apelación para que sea el jurado el que decida. El plazo dice que son 3 días desde que se presenta la apelación, es el plazo máximo de 3 días para que
la municipalidad eleve los actuados al Jurado Nacional de Elecciones y es el que decida. ¿Y qué sucede? Que ya estamos a mediados del mes de octubre y casi vamos a llegar al mes y no lo elevan. Ahí ya se ha configurado otra infracción de parte de la municipalidad, motivo por el cual desde ya hemos coordinado con Sósimo para que a más tardar el lunes o martes presentemos el recurso de queja por defecto en la tramitación. Bueno, pues, ese es un asunto de trámite. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Hay justamente la demora. Hay una demora. O sea, cada día que pasa es un día que pierde la ciudad de San Juan de Miraflores. ¿Por qué razón? Porque si tenemos la convicción de que se utilizó esta necesidad, la más importante de los municipios, que es la limpieza pública, si se utilizó ello para un negocio privado, nuestro sentido común, nuestra razonabilidad nos dice que se estaría utilizando otros servicios públicos para asuntos de naturaleza privada. Y ahora que estamos en épocas de pandemia, en la cual se reducen los índices de participación ciudadana, de control ciudadano, obviamente ese es el terreno para que se produzcan actos ilícitos y se siga utilizando los bienes públicos. Por algo, hace unas semanas o meses no muy lejanos, inclusive hubo la intervención, la visita, el allanamiento del Ministerio Público a la Municipalidad de San Juan de Miraflores por otros motivos. Entonces, esos hechos, esas demoras y esas imprecisiones, como por ejemplo, no presentar la documentación correspondiente sobre el cumplimiento de los protocolos de esta empresa de Corrín, son factores que confirman nuestros postulados y nuestras tesis en esta solicitud de vacancia, que tiene el único y claro objetivo de que se sancione estas inconductas y de tal manera de que no se utilice una cosa tan necesaria, a sabiendas inclusive de los altos niveles de morosidad y que impiden que haya un servicio de limpieza pública de alta calidad. Entonces, no obstante ello, además, hacer negocio de esta naturaleza, consideramos que es algo no solamente ilícito, sino que es algo reprochable, ¿no? Y que eso también aleja al vecino de la fe que debería tener en su municipalidad, en el sistema democrático inclusive. Eso genera mayor apatía, antipolítica, y afecta a los intereses públicos, nacionales, ciudadanos. Esa es la motivación principal de este proceso de vacancia. Y es por esa razón que ahora que el expediente va a pasar al Jurado Nacional de Elecciones, es que nosotros tenemos la siguiente tesis adicional, ya para consolidar, ¿no? Nuestro planteamiento de vacancia. Vecinos, es importante que ustedes sepan que para que se configure una situación de vacancia por restricción a la contratación, ¿no? Las vacancias solo se pueden configurar con casos concretos. En este caso se refiere a restricción a la contratación. Restricción a la contratación. En otras palabras, que está prohibido determinadas prácticas vinculadas a la contratación. La contratación significa, contratar significa, para estos casos municipales, llegar a un acuerdo. Así como cuando uno va a una tienda privada, a una tienda, a una bodega y quiere hacer una compra-venta, ahí hay un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Yo te vendo tal producto y tú me pagas tal monto, negociamos. Ese es un contrato, un acuerdo de voluntades. Cuando uno sube al micro, paga su pasaje, le dan su boletito, ese es un contrato, un acuerdo de voluntades. Se acuerda las voluntades, no, es 2 soles, no, yo te doy 1,50 sol, ya, sube, me da el ticket. Ahí se produjo un acuerdo de voluntades, una contratación. Bueno, pues en las municipalidades también se sucede eso. Todos los días la municipalidad compra, no vende, compra. La municipalidad compra para prestar servicios públicos a través de los proveedores. El servicio público implica gasto, compra diaria y cotidiana. Todos los días se compra, o sea, todos los días se hacen contrataciones, pero hay restricciones a la contratación. ¿Cuáles son esas restricciones a la contratación? ¿Cuáles son esas prohibiciones en la contratación? Se prohíbe que, por ejemplo, el alcalde y los regidores sean a la vez compradores en representación de la municipalidad
del que vende el producto, que también está vinculado a la misma persona que ofrece el producto. Ejemplo concreto, yo como alcalde, al mismo tiempo yo tengo mi grifo. Yo como alcalde no puedo utilizar los bienes de la municipalidad para comprar el grifo, perdón, para comprar la gasolina a mi propio grifo. O sea, no puedo, yo tengo que comprar a otro grifo que no sea de mi propiedad, ni de ningún tercero. ¿Correcto? He ahí una prohibición. Pero también la prohibición no solamente es a que yo no pueda comprar a mi propio grifo combustible, sino tampoco puedo yo llegar a un acuerdo entre bambalinas, a espaldas de todo con el grifo. Resulta que me reúno con el grifo y le digo, ¿sabes una cosa? Te voy a comprar combustible, tú vas a ganar, pero ya sabes que yo soy tu amigo, somos del mismo partido político, estuvimos en una empresa, tenemos una vinculación, porque eso ya se llama testaferro o interpósita persona. Entonces, la ley orgánica dice que no puedes contratar tampoco con interpósitas personas, que es en otras palabras el llamado testaferro. O sea, realmente estoy contratando conmigo mismo, pero a través de un tercero con otro nombre, ¿ok? Pero bueno, entonces, ¿de qué estaríamos hablando acá? Aquí estamos hablando de que hay una serie de hechos consecutivos que nos dan a entender, que nos llegan, por lo cual llegamos a la sana conclusión, o como le llaman en el Poder Judicial, la sana crítica, ¿no? Le llegan a la sana crítica de, perdón, un momentito, voy a apagarlo, me olvidé de apagarlo, ya, o sea, a la conclusión siguiente. Restricción a la contratación, por lo tanto, el alcalde no puede contratar a su propio testaferro. Pero ya cuando estamos hablando de testaferro, significa, por lo tanto, que nunca va a haber un contrato con X persona en la cual ahí uno va a firmar como testaferro. Obviamente que no. Y por eso que el Jurado Nacional de Elecciones, en sendas jurisprudencias, ha determinado de que justamente lo que tenemos que acreditar son indicios razonables de acuerdo de voluntades. ¿Y cómo se acredita los indicios razonables de un acuerdo de voluntades de esa naturaleza? A través de diversos hechos que de manera continuos y concordantes que nos dan a entender que se ha llegado a ese acto de decisión. Eso se llama la omisión concertada, que fue instaurada, es una jurisprudencia, que no está de más comentarles, que lo logramos en el año 2018 en el distrito de La Victoria, la omisión concertada, ¿no? La concertación de voluntades. O sea, allá también logramos la vacancia del alcalde. Nunca hubo un documento que acreditaba que él se ponía de acuerdo con los ambulantes, con los testaferros, no. Pero hubo una serie de acciones, de actos, como el caso de San Juan de Miraflores. Número uno, la alcaldesa sabía de que se le debía a la empresa. ¿Ok? La alcaldesa lo primero que hizo fue omitir, coordinar, negociar y menos aún pagar a la empresa. En segundo lugar, nunca se sancionó a los supuestamente responsables de esta falta de pago para que se determine el desabastecimiento inminente. En cuarto lugar, se contrata a una empresa que cobra más que la anterior. En quinto lugar, esta empresa no tiene determinados protocolos. Entonces, se supone que íbamos de Guatemala a Guatemejor, pero con esta empresa fuimos de Guatemala a Guatepeor. No hay razonabilidad. La única razonabilidad ya no es para la mejora del servicio, para un beneficio para la municipalidad, sino la razonabilidad es que esto tiene una motivación que ya implica justamente el tercer requisito de esta evaluación secuencial para que haya vacancia, conflicto de intereses. Entonces, acuerdo de voluntades, en primer lugar, un acuerdo de voluntades para configurar un desabastecimiento inminente y de tal manera otorgarle el servicio
a una X empresa de manera irregular. ¿Cuál es el conflicto de intereses? Es el siguiente. ¿Qué es el conflicto de intereses, ante todo, para entendernos? El conflicto de intereses es, yo lo explico muy sencillamente, porque es como, siempre recuerdo a unos programas de pequeño, ¿no? De los Picapiedras, ¿no? Pedro Picapiedra salía con un angelito y un acá y un diablito acá. Y entonces el angelito le decía qué es lo que debes hacer y el diablo le decía qué es lo que debes hacer. Cada uno tenía sus propios intereses, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el conflicto de intereses? Por un lado, por acá, sigo la misión que debo seguir por la cual me eligieron. A mí me eligieron como alcalde para que preste los servicios de la limpieza pública. Y en consecuencia, yo lo que tenía que hacer era, ¿qué cosa? Número uno, dejar que continúe el servicio a través del contrato vigente. En segundo lugar, negociar con la empresa a fin de pagar un adelanto o, perdón, pagar parte de la deuda, ¿correcto? Porque estábamos en el mes de enero y simple y llanamente se esperaba hasta el mes de marzo que se hacía el saldo, se hacía el balance y teníamos los saldos contables correspondientes para hacer el pago respectivo ya como una deuda devengada, ¿correcto? Ese es el ABC. En tercer lugar, designar a los encargados tanto de administración como de limpieza pública para que vayan, para que hagan las tratativas correspondientes con esta empresa. Inclusive la misma alcaldesa que ya conocía el caso, que ya conocía la empresa desde que fue regidora, miembro de la Comisión de Transferencia. ¿Qué más garantía para la empresa que la alcaldesa solamente la cite y obviamente se pongan de acuerdo, como sucede en todas las municipalidades, al menos de Lima y del Callao? En el conflicto de intereses, ella, en lugar de hacer eso, ¿correcto? No primó el interés público, primó el interés privado. ¿Cómo hago para que sea X empresa, que ya le eché el ojo, que ya llegué a un acuerdo de voluntades, sea la que asuma con todos los costos correspondientes? ¿A través de qué? De un desabastecimiento, una configuración de un desabastecimiento inminente que no corresponde. ¿A través de qué? A través de omitir una reunión con esa empresa. ¿A través de qué? De no designar a los funcionarios correspondientes para esos ámbitos, ¿no? Entonces, de esa manera se cumplen los tres requisitos de esta evaluación secuencial de una restricción a la contratación. Consideramos finalmente que, en este juicio de valores, porque ojo, quiero terminar con lo siguiente. En una vacancia, y le digo por experiencia de causa, yo siempre, como se lo dije Sósimo hace 6 años atrás y hasta hace poco, yo solamente asumo vacancias cuando tengo la convicción de que aquí se ha producido un conflicto de intereses. Aún así, haya debilidad en las pruebas para acreditar, aún así haya debilidad en los medios probatorios, lo más importante, en los procesos de vacancia, porque un proceso de vacancia no es un juicio privado, es un proceso público. Es un proceso público donde el vacador, el promotor de la vacancia, él no obtiene beneficios personales. Su beneficio es la satisfacción ciudadana, pero en beneficio de toda su población, ¿no? ¿Correcto? Y en consecuencia, aquí lo más importante es observar si realmente se produjo este conflicto de intereses, ¿no? Si primó el interés privado al interés público. Y yo, obviamente, de la documentación exhibida y de la conducta, de la exposición de la alcaldesa, de su abogado, llego a la clarísima convicción de que aquí se configuró una situación de desabastecimiento inminente para beneficiar a un tercero. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de San Juan de Miraflores, porque esa empresa, como es obvio, va a hacerle un juicio a la municipalidad y no solamente le va a cobrar lo que le debía, sino también va a cobrar los intereses correspondientes y todas, inclusive puede generar una indemnización especial. ¿Y eso de dónde sale? Eso va a salir de los tributos directos de todos los vecinos de San Juan de Miraflores, ¿correcto? Y entonces aquí se ha producido un desabastecimiento inminente, se ha configurado un desabastecimiento inminente para una actividad de naturaleza privada. Entonces había que ordenar las pruebas correspondientes y estas pruebas están debidamente expresadas. Por esa razón es que
tanto como en San Juan de Miraflores, en las diversas expedientes que podemos manejar, como en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, en la Victoria, etcétera, son promedio de 12 procesos de vacancia que hemos participado, que habla en representación de Iniciativa Ciudadana, y luego de esa evaluación es que nosotros asumimos y respaldamos la iniciativa de los vecinos. Y es por esa razón que yo auguro que el Jurado Nacional de Elecciones, el día de la audiencia, que va a ser un debate y una polémica muy fuerte y muy intensa, ¿no? Vamos a lograr que se sancione esta conducta y de tal manera sea algo ejemplarizador para todos los alcaldes de Perú y que no estén utilizando esta nueva modalidad de infracción, de corrupción, hablemos así sin anestesia, esta nueva modalidad de corrupción a través de la configuración de desabastecimientos inminentes o de exoneraciones de concursos a fin de que sean los titulares del pliego los que decidan con qué empresa hacer determinados negocios privados, afectando el interés público y el servicio público debidamente pagado por todos los vecinos. Muchísimas gracias, Sósimo, por esta oportunidad y los esperamos para que podamos continuar, ¿no?, con esta importante gesta llamada la vacancia en San Juan de Miraflores. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación del doctor Luis Pastor. Ahora, amigos, vecinos de San Juan de Miraflores, quedamos atentos a sus intervenciones. Para guardar el orden y el respeto entre todos los integrantes de este foro, les agradeceremos que puedan remitir sus preguntas a través del chat del Zoom. Todas sus inquietudes, por favor, pueden formularlas por escrito a través del chat del Zoom para de esa manera nosotros poder leerlas en voz alta y que los dos expositores puedan manifestar su respuesta ante las mismas. Así que quedamos en atención a lo que puedan redactarnos, todo como siempre, siguiendo las reglas elementales de respeto a los expositores, al moderador y a los demás participantes del foro. Por lo pronto, leo un mensaje de la vecina Susana Quinto, no es propiamente una consulta, sino una notificación. Nos comenta que en la urbanización Entel, a la altura de la avenida Los Lirios, al lado del Mall del Sur, la prostitución callejera se ha desbordado. Desde el inicio de la gestión de la alcaldesa, los vecinos hemos reclamado, pero hasta el día de hoy no se hizo nada en absoluto. Esto nos informa la vecina Susana Quinto desde la urbanización Entel. Pues bien, si tienen alguna intervención sobre la ponencia del doctor Pastor, sobre la ponencia del señor Gregorio Contreras, quedamos atentos a sus intervenciones. La vecina Patricia también nos comunica, los dirigentes ya estamos cansados de tanto trámite para la mejora y el servicio básico que no se cumplen. Y nos pregunta a qué instancias podemos acceder para exigir. Yo creo que esta pregunta va en un torno más administrativo municipal, así que le traslado la misma al doctor Pastor. Doctor Pastor, adelante. Sí, por favor, le agradeceré que repita nuevamente. Sí, la pregunta es, ¿los dirigentes están cansados de tanto trámite para la mejora? Supongo que para la mejora de la infraestructura y servicios públicos municipales. Y dice, ¿a qué instancias pueden acceder para exigir el cumplimiento de estos temas? Ya, bien. Bueno, existen diferentes instancias, ¿no? Hay una instancia que fue creada en el gobierno de Alberto Fujimori, que es justamente la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene como atribución representar al pueblo, ¿no?, para el cumplimiento de los servicios públicos. En el caso de la omisión del servicio público, en el caso del abuso de autoridad de parte de la institución pública correspondiente, en el caso de que la municipalidad, por ejemplo, no atienda
unos requerimientos, no atienda un servicio público, no cumpla, por ejemplo, con arreglar los parques, ¿no? No obstante, los vecinos pagan su baja policía, pagan su tributo de parques y jardines, o inclusive cuando no hacen la limpieza correspondiente, ¿no? Entonces, la Defensoría, en primer lugar, es la instancia más cercana. No obstante, ello no es la única. Y también no está de más señalar que la Defensoría del Pueblo eh, cumple roles básicamente de persuasión a la administración pública, de presión, más no tiene un carácter coactivo, ¿no? Y bueno, y últimamente, por cierto, la Defensoría, los últimos 10 años, los defensores del pueblo también, en mi punto de vista, están cumpliendo un rol también muy decorativo, ¿no? A diferencia de la gestión del primer defensor del pueblo, Silva Santisteban, creo así se apellidaba, ¿no? El cual no solo recababa las denuncias, porque instaba a las administraciones a que cumplan con el servicio, ¿no? Pero él sabía muy bien que, como no tenía un carácter coactivo, y que entonces la Defensoría asumía procesos judiciales. La Defensoría denunciaba penal, civilmente, a las autoridades, los denunciaba. El defensor iba a las audiencias a defender los intereses de los vecinos. Eso últimamente no está haciendo la Defensoría del Pueblo. Pero, ya que está preguntando a la vecina, ella tiene el derecho de exigir a la Defensoría del Pueblo de Lima Sur, en este caso, a que asuma su defensa judicial. O sea, los vecinos pueden pedirle eso, pueden exigirles, ¿ok? Bueno, pero ese es un nivel, ¿no? Pero hay otros niveles también, ¿no? Puede ir en su municipalidad, en la misma municipalidad de San Juan de Miraflores, ahí tenemos la Oficina de Control Institucional, dependiendo de cuál es la infracción que ella considera que se está produciendo, ella puede ir a control interno, y es más, ya sabe, vecina, no solamente puede pedir por escrito, sino verbalmente usted le puede decir al encargado de control interno que se apersone con usted, como si fuera un policía. Por ejemplo, si le voy a un ejemplo, ¿no? En participación ciudadana se demoran pues un mes, 5 meses para reconocer su junta directiva. Y entonces regresen y no pasa nada. Usted puede ir a control interno y le dice al de control interno, acompáñeme a la oficina de participación ciudadana. Quiero que levante un acta. Ahí en los de control. Si usted le dice eso a control interno, ellos van a ir. Pero si usted no es firme y clara, le van a decir, pues, pídalo por escrito, ¿no? Salvo que también lo convenza para que no haga nada, ¿no? Pero desde ya usted sabe que tiene ese derecho. Y si no va, ya sabe, usted puede quejarse, denunciarlo ante la Contraloría General de la República. Es una obligación de parte de las oficinas de control institucional. Bueno, y si el tema ya es más grave, puede ir obviamente a la Fiscalía, ¿no? Pero, en ese caso es para sancionar en la vía penal. Pero lo que se busca es que se solucionen nuestros problemas. En ese sentido, yo oriento a que sea principalmente ante Defensoría del Pueblo y ante la Oficina de Control Institucional o la Contraloría de la República. Pero también, ¿por qué no decirlo? Si es una infracción o es una omisión de un funcionario de inferior jerarquía, vaya al de superior y así sucesivamente hasta el alcalde, ¿no? Para que él ponga orden, ¿no? Son mis sugerencias. Gracias por la pregunta. Gracias. Nos escriben también otros vecinos, nos dicen muchas gracias por la información, muy clara y oportuna la exposición. Solo decir que ojalá se sirva para que los vecinos se informen. La vecina Lara también nos indica, buenas tardes, amigos, agradecer las exposiciones de los intervinientes que han sido muy explícitos y entendibles sobre la vacancia. Felicidades. También la vecina María Auxiliadora nos señala, no hay ley que garantice las contrataciones públicas y normas que sancionen los contratos corruptos y de incumplimiento de obras que se den en las municipalidades, gobiernos regionales y el gobierno. Doctor Pastor. Ya. A ver, voy a recapitular la pregunta larga, pero se está refiriendo a qué hacer frente a el incumplimiento de obras, ¿sí? ¿A eso se refiere? La repito. Preguntan, ¿acaso no hay ley que garantice las contrataciones públicas
y normas que sancionen los contratos corruptos y de incumplimiento de obras que se den en las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno? Ah, correcto, correcto. Entonces, acá estamos hablando de las contrataciones públicas, ¿no? Tenemos la ley de la contratación estatal, ¿correcto? Tenemos una ley exclusivamente sobre todo lo que está vinculado a las contrataciones. Tenemos también un órgano rector, un órgano rector que es la OSCE, ¿no? El Organismo Superior de Contrataciones del Estado. Organismo Superior de Contrataciones del Estado, que es el que regula, registra, controla y también resuelve controversias a través de su tribunal, el tribunal de la misma OSCE, ¿no? La OSCE sanciona, ¿no? Empresa, por ejemplo, un municipio contrata a una empresa, la empresa no cumple, la OSCE la sanciona, es más, ya no puede prestar servicios a ninguna entidad del Estado, ¿correcto? Obviamente. Y cuando ya estamos hablando de contratos vinculados a la corrupción, obviamente ya no estamos hablando solamente de la empresa, ¿no? Sino también estamos hablando de la autoridad. ¿En qué etapa de la contratación? En la etapa anterior a la contratación. Hay etapas preparatorias a la contratación, ¿cierto? Porque la contratación es el momento de la suscripción, ¿no? Pero hay una etapa preparatoria, ¿no? Cuando se hace el estudio de mercado, ¿cierto? Por ejemplo, ahora en pandemia se tenía que comprar productos para los vecinos, ¿no? Entonces hacía un estudio de mercado, cuáles son los productos que hay, a quién de oficio. Desde allí, desde la etapa de la preparatoria, allí también se producen hechos de corrupción, ¿no? En la suscripción y luego en la ejecución, ¿no? Ese tema lo estamos viendo a nivel inclusive del gobierno nacional, ¿no? Como todos saben, el 29 de julio de 2021, al día siguiente que termine el mandato del presidente, él ya tiene que apersonarse al Poder Judicial de Moquegua, donde está requerido por la justicia, ¿no? En estos momentos no lo pueden detener, ¿cierto? Ni procesar por su condición de presidente de la República, ¿no? Claro que sí, vecina, las contrataciones irregulares, ilegales, tienen un debido procedimiento, ¿no? Y también la vacancia, como este caso. Esta es una vacancia por restricción a la contratación. O sea, no estamos hablando acá. Aquí también podría suceder. De hecho, configura un tema de contrato, de un contrato, digamos, de corrupción, ¿no? Claro, configuraría, ¿no? Pero eso se vería a nivel de la fiscalía. Y eso tomaría, pues, 2 o 3 años, ¿no? De acuerdo a las características de los procesos de justicia en el Perú. Sin embargo, pero seguiría en el cargo. Es por esa razón que el legislador, perdón, creó la figura de la vacancia. Las vacancias, obviamente, están en un rango entre 6 meses y un año, ¿no? Salvo medidas dilatorias como la actual alcaldesa. Pero obviamente este proceso de vacancia va a culminar a más tardar en el mes de diciembre, ¿cierto? También es un mecanismo por el cual se puede procesar y sancionar a una autoridad que incurre en estas prácticas negativas. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Tenemos más comentarios de los vecinos. El vecino Juan Huaracha nos dice: saludos, doctor. Los sanjuaninos agradecemos la sustentación ante el Jurado Nacional de Elecciones y nos tocó hoy en plena pandemia asumir la vacancia que hoy día sufrimos todos. Luego otra vecina, Rosario Pilar Quispe, hace un pedido: señores, nuestras pistas están un horror, huecos por todos lados. Por favor, unámonos y hagamos algo. Tremendo abuso. Personal de la municipalidad utiliza nuestras calles de playa de estacionamiento y cobra para su bolsillo. Tiene fotos. Muchas gracias, doctor Pastor, por su explicación. Felicitaciones a los expositores. Tenemos una pregunta del vecino Tomás Huanca Robles. Doctor, ¿en cuánto tiempo debe pronunciarse el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a la vacancia de la alcaldesa? Ley orgánica señala con claridad de que el jurado se pronuncia, tiene un plazo de 30 días. ¿Desde cuándo corre los 30 días hábiles? Corre desde la fecha en la cual la municipalidad le remite el expediente de apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Sósimo Contreras presentó la apelación
los últimos días del mes de septiembre, ya tenía solo 3 días la municipalidad para enviarlo al jurado. O sea, ya desde el 1 de octubre ya debería estar corriendo los 30 días hábiles. Sin embargo, la municipalidad está dilatando. Pero obviamente no va a poder dilatarlo mucho tiempo, ¿no? Porque incurriría en infracción administrativa por lo mismo que vamos a hacer queja. Pero si en la primera no remiten, desde ya entonces ya estarían incurriendo en el delito de omisión, rehusamiento y demora en actos funcionales, artículos 377 del Código Penal. Ya saben, vecinos, cuando un alcalde, un funcionario se demora premeditadamente, se demora simplemente en resolver una determinada causa, y usted le hace un requerimiento por escrito y a pesar de eso no cumple, ya ahí, en ese caso, cuando hay una reiteración, ahí configura artículo 377 y usted lo puede denunciar penalmente. Ahí va a ver lo rápido que va a funcionar va a actuar este funcionario resolviendo la causa, ¿no? A fin de evitar ser sancionado por en la vía penal, ¿no? Como todos sabemos, una sanción en vía penal por delito doloso es ya una muerte civil y nunca más va a volver a trabajar en una entidad de la administración pública, ¿no? Esa es una victoria de las diversas iniciativas ciudadanas que ha asimilado el Congreso de la República. Muy buena pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la vecina Rosario Pilar Quispe. Doctor Pastor, en lo sucesivo, ¿de qué manera se puede evitar que se repita este problema con respecto a los alcaldes? ¿Qué candado legal podemos aplicar en lo sucesivo y evitar estos atropellos? Ya, bien. Yo sé que luego de esta respuesta, también yo invito a que Sósimo también lo responda, porque esto no es solamente un tema de abogados, sino esto es un tema de todas las personas que estamos vinculados a las ciencias sociales, ¿no? Porque su pregunta de la vecina es un problema, es una pregunta no solo para el abogado, es una pregunta para cualquier profesional de las ciencias sociales y para todas las personas en general, ¿no? ¿Cómo evitar esto? Miren, la respuesta no le voy a responder como abogado, le voy a responder como político, porque yo me considero una persona política que promueve la politización, porque esa es la mejor manera en la cual nosotros podemos defender nuestros intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar, por ejemplo, que los alcaldes incurran en desabastecimientos inminentes para utilizar la necesidad de la limpieza pública para negocios de naturaleza privada? Bueno, muchos dicen, vota mejor para la próxima. No, 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 eso no es así. No es así, no se trata de eso, ¿no? Porque si no, en todo caso, mejor no voy a votar, pero de esa manera ya yo no me comprometo con la persona que eligieron. Y con esa lógica todos haríamos lo mismo y obviamente las elecciones serían lo harían pequeñas cúpulas, ¿no? Y eso es peor, eso sería mayor corrupción, ¿no? Lo que considero importante es, ya que estamos entrando a un proceso electoral congresal, es que, por ejemplo, ya no solamente haya 10 causales de vacancia, que hayan 20 causales de vacancia. Por ejemplo, deben haber vacancias cuando un alcalde no cumple sus problemas, cuando un alcalde no cumple con su plan de gobierno, ¿cierto? Porque ese no es un tema de capacidad para que sea revocatorio, ahorita es revocatorio, sino o sea, el que no cumple con su plan de gobierno no es por un problema de capacidad, sino que ahí hay un engaño, o sea, ahí hay un tema de conducta. Las vacancias se refieren a temas de conducta. Hay alcaldes que promueven, por ejemplo, el tráfico de terrenos. Hay alcaldes que, por ejemplo, no cumplen con mantener los parques en el mejor de los estados, ¿cierto? Entonces, deben haber más causales de vacancia, de tal manera que a través de esas medidas normativas ya saben los alcaldes de que tienen que estar cumpliendo sus funciones. O sea, alcalde que no cumple las diversas funciones que están en la ley orgánica deben ser causales de vacancia. Porque, ¿qué pasa? Miren, hasta el año 2000, justo el año 2018 salió la ley de reforzamiento de la Contraloría. Y el Contralor podía vacar a un alcalde. Miren, podía vacar a un alcalde. Porque el alcalde, sancionar a un alcalde sin necesidad de un proceso administrativo, ¿no? Sin embargo, el presidente presentó pues, la iniciativa al tribunal. Y el tribunal
eliminó. Claro, él estaba pensando también de que eso le podía afectar a él, ¿no? Y le hubiera afectado, obviamente, porque no le hubiera afectado, y la misma Contraloría pudo haber sancionado, presidente de la República, ministros, ¿no? ¿Cierto? O sea, le estaba dando un fuerte poder, ¿no? Entonces, este nuevo Congreso de la República, los nuevos candidatos, comprometerse a, obviamente, ampliar las causales de vacancia, y en general hay una serie de propuestas que yo sé que Sósimo lo va a complementar, como reformas políticas en los partidos políticos, por ejemplo, porque mi tesis es de que la corrupción no empieza en la municipalidad, la corrupción empieza desde que se configuran las listas electorales, porque las listas electorales, como todos lo saben, ¿no? Es un tráfico de candidaturas, cada ubicación tiene un costo, alcalde, en ese orden, ¿no? Tiene un costo. Y entonces, luego que ganan, lo que hacen es recuperar, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es un tema ya no solamente legal, sino es un tema político-social. Y creo que en eso todos estamos comprometidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a ceder la palabra a don Gregorio Contreras. Por favor, si pudiera prender su micrófono. Adelante. Gracias. Sí, quisiera complementar algunos detalles para que los que están atentamente escuchando también conozcan algunas acciones más que acontecieron en el momento de este proceso de la contratación por desabastecimiento. En el término de contratación para cualquier empresa, las municipalidades están obligadas a dos cosas. Una es, tienen que presentar un expediente, una serie de documentos para garantizar que la contratación que van a desarrollar tenga una culminación, un inicio y una culminación. Uno de esos documentos importantes es lo que se llama la certificación presupuestal. ¿Qué significa eso? Que para poder haber contratado a las empresas que fueron resueltos sus contratos, la que se hizo en la época del señor Altamirano, es que la gerencia de presupuestos tiene que haber revisado el presupuesto de tal manera que garantice que hasta la culminación de estas empresas tengan asegurado el dinero que le corresponde. Por eso es que determinan una contratación entre la municipalidad y la empresa. Y la municipalidad, sus funcionarios se rigen por lo que llaman instrumentos de gestión, el ROF y el MOF. En el ROF se señala el orden orgánico de cada una de las gerencias que hay en la municipalidad. ¿Quiénes son las jefaturas? La alta dirección, los subgerentes y así. Y cada uno de ellos están señalados las funciones que lo corresponden. Y para el caso de lo que es la limpieza pública, quienes han creado este servicio han determinado claramente que no sea un funcionario la que tenga responsabilidad para asegurar este servicio a toda la ciudadanía. En el caso de San Juan de Miraflores, son 10 funcionarios los que están involucrados para contratarla y también para asegurar de que el dinero pueda llegarle a la empresa y la empresa tenga que cumplir el servicio. O sea, está bien diseñado en el ROF las funciones que cada uno debe desarrollar, desde la alcaldesa hasta la tesorería. Cada uno de ellos tienen responsabilidades funcionales para haber garantizado de que se le cumpla a esta empresa y no vengan estos problemas. Pero sin embargo, en la gestión anterior y en esta, incumplieron cada uno de estos mandatos que obliga a los funcionarios a hacerlos. Lo sorprendente aquí es que estos 10 funcionarios que están obligados a pronunciarse sobre el tema, no lo hicieron. Y si no lo hicieron es simple y llanamente porque hubo una concertación de voluntades para que esto ocurriera.
Lo que sucede es que normalmente el desabastecimiento se da en muchos distritos y es una manera de poder reemplazar una empresa por cualquier circunstancia que solamente los alcaldes y los altos funcionarios lo saben. Y lo que sucede es que en San Juan de Miraflores sí hicimos un trabajo serio. Y por eso que hemos logrado determinar que no es la deuda una motivación para declarar el desabastecimiento. Por más que se le debiera a las empresas, por más que no hubiera dinero para pagarlo, eso es responsabilidad de los funcionarios, porque el desabastecimiento se basa en dos puntos concretos: que se declara en desabastecimiento por una situación extraordinaria, inminente, eso dice la ley, para declararlo en desabastecimiento, que no es otra cosa declarar en emergencia. Y ninguna de estas cosas está relacionado a una deuda. La deuda es el incumplimiento y la incapacidad de los funcionarios para haber direccionado el dinero que ya estaba asegurado. En otras palabras, tanto la gestión y esta de aquí, lo que hicieron es direccionar un dinero que le correspondía para el servicio público y ocasionar este gran problema. Pero el mayor problema que ha ocasionado es esta gestión, porque simplemente nunca quiso tratar. A eso tenemos que añadir otro hecho importantísimo. En la sesión de consejo, en primer lugar, este expediente no estuvo completo. En segundo lugar, la alcaldesa le sorprendió a todos los miembros del consejo al señalar, afirmar y decir que los funcionarios, o sea, sus funcionarios, hicieron todo lo posible por tratar de negociar pagos a la empresa que habían resuelto y eso nunca había sucedido. O sea, ahí faltó a la verdad en plena sesión de consejo. Son hechos de estos y muchos otros más que han conducido para imponer una empresa que simple y llanamente no estaba en la programación, lo que llaman el PAP, para continuar estos servicios para San Juan de Miraflores. También otro hecho, vecino, que quisiera aprovechar para señalar. A quien le habla, ya comenzaron desde hace un tiempo unas amenazas. Y también, por supuesto, unos trolls que señalan cualquier barbaridad. Una persona que pisa callos, una persona que denuncia estas irregularidades, está sujeto a que sea denunciado. Entonces, la municipalidad y cualquier otra persona tienen los instrumentos y las herramientas para hacer esa denuncia a quien le habla. Por lo tanto, lo único que están tratando es de hacer confundir a la población y no hagamos caso a estos trolls que se esconden en el anonimato para tratar de amedrentar y amenazar. Esto lo sabe el doctor Pastor y otras personas, porque quien le habla en la gestión pasada, cuando me tocó también defender los intereses de San Juan, estuve 3 años resguardado por un policía del Estado tratando de cuidarme de las amenazas que había. Y esto vuelve a suceder. Pero felizmente que ahora no estamos solos, cada vez somos más. Y por lo tanto, cualquier cosa que ocurriera, hago responsable a esos trolls y también a la municipalidad. Porque aquí el único propósito que nosotros tenemos es que salga la verdad y que sea el jurado el que determine. Estamos evaluando también la posibilidad de llevar a otras instancias. Corren riesgos porque hay funcionarios que no tienen antecedentes, que no son limpios y por lo tanto comprenderán que una situación como esta también hay a veces hasta la molestia de la familia por pisar callos. Pero continuaremos, porque esa es nuestra característica y de que la verdad salga a la luz. Gracias a quienes se han conectado a esto, seguramente vamos a ampliarlo y vamos a continuar, porque los que me conocen saben de que no nos detenemos cuando comenzamos un trabajo y están chocando con los intereses de todos los vecinos de San Juan de Miraflores. Agradecemos al señor Contreras por su intervención. El público tiene una pregunta final para usted, señor Contreras. La vecina Rosario Pilar Quispe pregunta:
Hace un comentario mejor que creo que es importante que usted lo pueda absolver. Señores, ustedes saben que la alcaldesa va a postular como congresista. Señala. Están corriendo esa información y dejará a un joven peor que ella. Si puede usted aclararle esa información, por favor, señor Contreras. Este es su micro. Su micro está apagado. Está apagado su micro. Si lo puede prender, por favor. Está apagado su micro. Sigue apagado. Debe prender su micrófono para poder... A ver. A ver, vamos a activar el micro. Ahora, si lo puedes prender, por favor. Ahora Sí, sí. ahora sí, ¿ya? Bien, a ver, voy a... ¿se refería de verdad al teniente alcalde, me parece? ¿Esa era la pregunta? Existe un comentario en San Juan de Miraflores respecto a que la alcaldesa habría renunciado al cargo para postular al Congreso de la República. Sería bueno señalar si es que ese comentario es cierto o no. Bueno, en primer lugar, lo que haga la alcaldesa en su proyecto político solo corresponden. Hasta donde nosotros sabemos es que la fecha de la renuncia ya pasó y también ella tendría que haber comunicado al Consejo Municipal sobre su renuncia para de esa manera la ciudad no esté paralizada, no esté en el aire. Hasta donde sabemos de manera oficial es que los trolls han estado circulando, es verdad, esta noticia tratando de confundir a la población. Y ella tampoco ha comunicado al Consejo, eso es lo que sabemos. Y por otro lado, también preguntarle sobre las cualidades y posibilidades de su teniente alcalde. Bueno, eso también le corresponde responder a la alcaldesa porque ella es la que ha formado las personas que lo acompañan. Vale decir, el teniente alcalde se debe su existencia única y exclusivamente a la alcaldesa, a ningún otro ciudadano, porque esta lista la han presentado su partido político fresco, porque ella antes perteneció a TPC, renunció luego para vestir esta camiseta y es con la cual han ingresado con 8 regidores. Le corresponde a ella responder. ¿Qué pienso sobre el teniente alcalde? Bueno, lo único que hemos podido notar es que la propia municipalidad le presentó una vacancia a través de una ciudadana que es beneficiaria del vaso de leche y que esta señora del vaso de leche ha tenido una economía bastante cuantiosa para poder llevarla sola, porque no existe ninguna persona que lo haya respaldado. Solamente ella contrató precisamente al abogado que defiende la alcaldesa, el señor Castiglioni. Él y otro familiar de él como abogados han estado sosteniendo la vacancia del teniente alcalde. Vale decir que lo que se nota hacia la opinión pública es una especie de confrontación entre ella y su teniente alcalde, que solamente les corresponde a ellos decir porque pertenece a Acción Popular. Pero como tema final que tengo que señalar, no porque lo diga, sino por la propia experiencia y ahí están las evidencias, es de que cuando la casa es atropellada
es vejada y se va contra los intereses, hay que defenderla. Eso es lo que haría cualquier madre o padre con su hogar. Y eso es lo que hacemos todas aquellas personas que hemos decidido hacer un trabajo social y que no es de ahora, es de años. Y que no solamente nosotros presentamos vacancias, tenemos en nuestro historial proyectos de desarrollo que han nacido desde la sociedad civil, como los parques ecológicos, que ya tienen un presupuesto y que la propia alcaldesa tampoco permite que esto se haga, porque desde que ella ingresó se paralizó todo. Simple y llanamente porque dentro del acuerdo que han habido desde la época del señor Ocampo y luego el señor Altamirano, que nos ha costado tremendamente avanzar, para que CERPAR haga el proyecto, lo único que tenía que hacer es tramitar unos documentos para que CERPAR intervenga en los parques de Pamplona Baja, Javier Herao y Upis Vía Solidaridad. Con esto lo que nosotros estábamos logrando es convertir más de 80,000 metros cuadrados de terreno eriazo, tierra que solamente sirve a la delincuencia y también sirven a personajes que tienen problemas psicológicos y también asaltos y otras cosas, es que nosotros estábamos logrando con ellos que esto se convierta en áreas verdes. Y eso simplemente ella no lo permite, a pesar de que ella participó en esos acuerdos de consejo y estuvo en contra. Pero sin embargo, 9 regidores nos respaldaron y eso es ella lo que se niega a emitir ese acuerdo de consejo que estaría ya al servicio de todo San Juan. Son 36 millones de soles que ella no permite que se ejecute. La corrupción hay que combatirla sin mirar a quién. Yo creo que es un gran error, como aquellos que dicen roba pero hace obras. Igualmente aquí, yo creo que a la persona que tiene indicios claros de intereses muy distintos al de San Juan, hay que combatirlo. Muchas gracias, agradecemos al señor Contreras. Pues bien, habiendo llegado a este momento de la exposición, agradecemos a todos los presentes por su asistencia y participación en este evento y damos paso a las palabras finales de clausura del evento al señor Gregorio Contreras como representante de la sociedad civil de San Juan de Miraflores. Adelante, por favor, si puede prender su micro. Gracias. Bueno, el reconocimiento a esta persona que está dando la cara, que son varios, son muchos, de Pampas, Zona Urbana, Pamplona Baja, UPIS, algunos de la margen derecha también, y aquellas personas que han colaborado con sus 20 soles, 30 soles, 50 soles, a una comisión que se formó para que pudiera captar y de esa manera poder cubrir algunos gastos que son totalmente difíciles de poder ignorarlos. Y a todos los ciudadanos que también se pronuncian en las redes pidiendo de que la vacancia se dé, nosotros por nuestra parte hemos cumplido totalmente. El agradecimiento a esos hombres y mujeres valerosos que dan la cara, no solamente, repito, para la vacancia, sino también para construir. Y tenemos varias cosas ahí que San Juan en su momento reconocerá. Y ninguno de ellos hemos actuado porque hayamos estado en campañas políticas y venimos actuando años en esto. Y ellos lo saben y ellos nos conocen. Gracias a todos ellos. Y la única forma de poder cambiar nuestro distrito es principalmente que cada vecino de San Juan de Miraflores se involucre en los problemas de nuestra casa. Y nuestra casa es San Juan de Miraflores. Y por último, decirle y pedirle al doctor Pastor, dejamos en sus manos para que nuestra voz sea representada por él ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si pudiéramos hacer una encuesta en el distrito, seguramente habrá más del 90% que está de acuerdo que no solamente la alcaldesa no está haciendo bien las cosas, sino también hay muchas cosas por explicar. Y ese otro porcentaje pequeño seguramente son personas pues que siempre están circulando alrededor de la municipalidad y
se contentan con unas cuantas lentejas. Y también contando ahí y sumando a esos trolls que seguramente van a desaparecer cuando la alcaldesa deje el poder. El cariño inmenso de este servidor, Tayacajino, igual que muchos otros provincianos que estamos al frente, y tenemos aquí 40 años en el lugar donde llegamos y continuamos ahí. Y muchas veces se ha mencionado lo siguiente: basta ver la conducta pasada de cada uno de nosotros y la condición de familia e hijos que tenemos, y ahí encontrarán que nuestra respuesta como ciudadanos de bien hemos logrado tratar de hacerlo. Pero yo creo que el logro no solamente debe ser personal, sino también para su comunidad. Y en ese sentido, hay muchas mujeres en nuestro distrito que están dando la talla. Gracias a cada uno de ellos. Doctor, nuestra voz ante el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Muchas gracias al señor Gregorio Contreras, muchas gracias al doctor Luis Pastor también por su participación. Vecinos, muy agradecidos con todos por su asistencia y participación en este evento. En una próxima oportunidad estaremos reuniéndonos para poder compartir más detalles sobre este proceso largo de vacancia de la autoridad en San Juan de Miraflores. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.